Antes de empezar quisiera decirles algo. Sigo estando un poco ocupado, por lo que sigo sin poder dedicarle el tiempo que quisiera al canal, ya que al momento de hablar de un anime me gusta volver a ver estos, debido a que mi memoria no es tan buena como me gustaría, por lo que al hacer un reseña de estos sin tener estas historias frescas en mi cabeza, se me pueden pasar detalles por alto. Debido a esto, y a que la idea del canal en un inicio era hablar de anime en general y no tanto de resúmenes o de reseñas puntuales, creo que voy a descansar un par de videos de hablar de algún anime en específico, y quisiera volver a hacer videos un poco diferentes. Esta decisión la tomé gracias al comentario de Andrea Minerva Hernández Castro. Sé que parece un comentario simple, pero me hizo recordar que un canal de YouTube, y más uno tan pequeño como el mío, debe de trabajarse con la mentalidad de hacer algo por gusto y no simplemente por generar contenido. Hubo una época oscura en la que el anime no era ese fenómeno global que conocemos hoy en día. A finales de los 90 y principios del 2000, este medio enfrentó un fuerte prejuicio y hasta campañas mediáticas que lo catalogaban como un producto peligroso. Para muchos era sinónimo de violencia, satanismo o algo que corrompía a los niños. Hoy recordamos esa época con una mezcla de nostalgia y tristeza, porque aunque el anime sobrevivió, las cicatrices de esta incomprensión aún se sienten. En el tiempo en el que historias como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Samurai X o Pokémon eran las caras del anime a nivel mundial, se generaron un par de acontecimientos que harían que el anime no fuera bien visto por todos. Y esto es algo que no solo pasaba con el anime, esto era algo bastante común décadas atrás, el no saber cómo manejar algo que ganaba popularidad a nivel mundial. El otro problema era el desconocimiento, y es que las historias que nos podemos encontrar en el anime no son tan comunes en Occidente o no eran tan común, llevando que a muchas personas pudiera generar cierto rechazo o incluso miedo hacia estos. Y si hoy no les cabe en la cabeza cómo alguien puede creer que un video hecho con IA o con inteligencia artificial es real, déjenme decirles que antes creían en cosas como estas. Está el diablo y la mano está torcida como el señal de Satanás, no lo puedes ver bien, quizá en la tarjeta, es tipo de un caracol, pero tiene la mano torcida con el señal del 666. Ahora hablemos de aquellos acontecimientos que generaron un cierto miedo y rechazo hacia el anime hace ya unas décadas, mucho antes de que el anime pudiera considerarse una moda o ver que estos llegaran a ser tendencia en redes sociales, es más, mucho antes de que existieran las redes sociales. En diciembre de 1997, Japón vivió uno de los momentos más impactantes en la historia del anime. El episodio número 38 de la primera temporada de Pokémon, titulado Den-no Senshi Porygon, fue emitido y lo que parecía una aventura más de Ash y sus amigos terminó con una emergencia nacional. La premisa de este episodio nos presenta a Ash, Misty, Brook y Pikachu descubriendo que el sistema de transferencias de Pokébolas en el centro Pokémon está fallando. Para investigar el problema se internan en el mundo digital con la ayuda del profesor Akihabara y su Pokémon computarizado Porygon. Después de esto el episodio sigue la misma estructura de siempre. Hay un problema, debe solucionarse, llega el equipo Rocket, lo derrotan y el problema se soluciona. Pero durante una escena dentro del mundo digital, Pikachu lanza un ataque eléctrico que provoca una secuencia de destellos rojos y azules de alta frecuencia. El resultado, más de 600 niños fueron hospitalizados con síntomas como mareos, convulsiones y pérdida de la conciencia. El fenómeno fue identificado como epilepsia fotosensitiva, una condición que se activa por ciertos patrones visuales. Gracias a esto, el anime fue suspendido por varios meses y el episodio jamás se volvió a emitir. Lo curioso es que el responsable directo de esto fue Pikachu y no Porygon, pero este último fue el que prácticamente sería vetado de la serie. Dato curioso del hermano de Rick, Porygon es uno de mis Pokémon favoritos de todas las generaciones. Me duele bastante que en muy pocos juegos este se pueda capturar de forma fácil. Este incidente, el cual llamaron como Pokémon Shock, obligó a que la industria tuviera que cambiar y se implementaron nuevas reglas. Nada de destellos rápidos, nada de contrastes agresivos y mucho menos secuencias que pudieran poner en riesgo la salud del espectador. Pero esto no se quedaría hasta allí. Lo que comenzó como una crisis médica pronto se convirtió en una ola de pánico moral, especialmente en sectores religioso conservador. En América Latina y Estados Unidos, Pokémon pasó de ser un fenómeno infantil a ser acusado de promover el satanismo. En Brasil, el pastor evangélico Josué Irión, no estoy seguro cómo se pronuncia, afirmaba en sus sermones
Pokémones que Pikachu significaba el Satán caído del cielo y que los poderes de los Pokémon eran una forma de brujería disfrazada. Sus discursos grabados en VHS y distribuidos en iglesias advertían que los niños estaban siendo entrenados para invocar demonios. En México, figuras como Lolita de la Vega denunciaban en televisión que Pokémon enseñaba a los niños a rebelarse contra Dios, al capturar criaturas sobrenaturales y someterlas a la voluntad humana. Incluso en Perú, durante el auge de Pokémon Go, líderes religiosos salieron a las calles con pancartas que decían "Cuidado, Pokémon, juego diabólico". El resultado fue una casa de brujas modernas, padres quemando cartas, escuelas prohibiendo tazos y medios de comunicación ampliando el miedo. Lo que nadie parecía entender es que detrás de Pikachu no había un demonio, sino una franquicia japonesa que jamás imaginó el alcance cultural que llegaría a tener. Pero Pokémon no fue el único blanco del pánico religioso. A medida que el anime ganaba terreno en Occidente, nuevas franquicias comenzaron a despertar sospechas, y entre ellas estaba Yu-Gi-Oh! Inspirado en la mitología egipcia y juegos de estrategia, Yu-Gi-Oh! Fue acusado de promover el ocultismo, la invocación de demonios y prácticas paganas. En Brasil, otra vez, el pastor Josué Irión volvió al ataque. En sus sermones afirmaba que las cartas eran herramientas del demonio y que los niños estaban siendo entrenados para invocar fuerzas oscuras. En algunas iglesias se organizaron eventos donde padres quemaban cartas de Yu-Gi-Oh! Como parte de rituales de purificación. En Estados Unidos, especialmente en estados como Texas y Alabama, varias escuelas cristianas prohibieron el uso de estas cartas y se realizaron reuniones comunitarias donde se destruían públicamente. El mayor problema con esto también era el diseño de estas. Cartas como Dark Magician o el Mago Oscuro, Destiny Board o Exodia fueron señalados como símbolos satánicos. Incluso el Ojo del Milenio, un icónico recurrente en la serie, fue vinculado a la masonería y el ojo que todo lo ve. No solo el Ojo del Milenio, sino también todos los artículos del milenio. Curioso es que mientras que las cartas eran quemadas en patios escolares, el juego oficial también sufría censura. Algunas cartas fueron modificadas para evitar polémica. Destiny Board o la tabla del destino, que originalmente deletreaba la palabra muerte, fue cambiada por final. Alma de pureza, que mostraba un ángel sagrado, fue rediseñado con burbujas y una figura neutra. Y esto es por nombrar unas pocas, ya que hay un sinfín de casos similares. Así, Yu-Gi-Oh! Se convirtió en otro chivo expiatorio del anime, no por lo que decía, sino por lo que algunos creían ver entre líneas, porque cuando el miedo se impone sobre la lógica, incluso un juego de cartas puede convertirse en una amenaza espiritual. Dejando de lado todos estos casos relacionados con la religión y el satanismo, también hubieron un par de acontecimientos que afectaron de cierta forma el anime, o más bien la percepción de este. Mientras el anime ganaba terreno en las pantallas infantiles de Occidente, algo más ocurría detrás del telón. Series como Sailor Moon y Sakura Card Captor, celebradas en Japón por su sensibilidad emocional y diversidad afectiva, fueron editados, censurados y reconfigurados para encajar en los estándares culturales de Occidente. En Sailor Moon, la relación romántica entre Hakaru y Michiru, conocidas como Sailor Urano y Sailor Neptuno, fueron transformadas en un vínculo familiar. En lugar de pareja, a estas se les presentó como primas y se eliminaron gestos afectivos que no encajaban con la narrativa. Otro de estos es el caso de Soulside, quien originalmente es un hombre y la pareja de Gunside. Este fue convertido en mujer en la versión occidental, borrando así una relación homosexual masculina de esta historia. Incluso personajes como Fish Eye o Ojo de Pez, que en Japón se identificaba como transgénero, fueron redoblados y rediseñados para parecer femeninos, ocultando su identidad original. En Sakura Card Captor la censura fue quirúrgica. La relación afectiva entre Touya y Yukito, aunque sutil, fue suavizada en el doblaje latino. El amor implícito entre Tomoyo hacia Sakura fue minimizado, y escenas con gestos afectivos entre personajes del mismo género fueron eliminadas por completo. Estas decisiones no solo alteraron las historias, también borraron representaciones importantes para miles de espectadores que encontraban en estos personajes un reflejo de sí mismos. Era más que una historia secundaria, era una ventana a la posibilidad de existir sin vergüenza. Pero esa ventana fue cerrada, y lo que quedó fue una versión neutralizada donde el afecto entre personas del mismo género era considerado demasiado para el horario infantil. Organizaciones como MediaWatch han documentado estas prácticas como revela más sobre los miedos culturales de quienes censuran que sobre los contenidos originales, porque a veces lo que se edita no es una escena, sino la posibilidad de imaginar un mundo más diverso.
Durante años, el anime fue blanco de miedos, prejuicios y censura. Se le acusó de ser satánico, de manipular niños, de promover ideas peligrosas sobre género, afecto y poder. Padres quemaron cartas, iglesias condenaron personajes, empresas borraron relaciones, suavizaron emociones y redibujaron identidades. Pero lo que no pudieron borrar fue el impacto que estas historias dejaron en quienes sí se atrevieron a verlas en su totalidad, porque detrás de cada censura hubo una pregunta incómoda: ¿qué es lo que realmente nos da miedo? Que los niños piensen por sí mismos, que el afecto entre personas del mismo género sea visible, que una historia animada hable de muerte, trauma o redención con más profundidad que una película de Hollywood. Hoy el panorama ha cambiado. Según estudios recientes, el consumo global del anime se ha duplicado desde el 2017. Plataformas como Netflix, Crunchyroll e incluso plataformas como Disney Plus han abierto las puertas a una nueva generación de espectadores. En Latinoamérica el anime ya no es solo para niños o para frikis, es parte de la cultura y forma parte de la conversación. En algún momento de su vida han visto un anime, sea Dragon Ball en su infancia, sea Death Note en su adolescencia o tal vez Shingeki no Kyojin sin saber que era un anime. Y sí, el rechazo persiste y muchas veces no es por el contenido, sino porque no han encontrado una historia con la cual empatizar. Actualmente al anime se le ve con otros ojos, ya que este logró hacerse un lugar en la cultura pop. Hoy en día tenemos un sinfín de historias para ver, algo gracias a la gran demanda de este. Hoy en día las quejas que mencionaba antes no son tan comunes, ya que es más fácil quejarnos de que las historias actuales ya no se arriesgan e incluso llegamos a cuestionar la calidad de estas, en especial después de ver los estrenos para la temporada de otoño de este año. Siendo más, les recuerdo que subo videos los días domingos. En esta ocasión creo que no dejaré una encuesta. Yo soy Elric y les recuerdo que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.